Gaia presenta Gaiasphere Event un evento Center. del Gaiasphere Dr. Joe con el Dispenza, Dr. Joe Dispenza, Becoming Supernatural. convirtiéndonos en superhumanos. Yo quiero que volteen con la persona que tienen a su lado. Quiero que la miren a los ojos y que se presenten ustedes como un genio super cool. Comencemos. Entonces, me pueden dar lo mejor de ustedes hoy, pero absolutamente lo mejor de ustedes. Volteen con la persona que tienen al lado y hagan un trato con esa persona que van a dar absolutamente lo mejor de ustedes todo el día, completito. Y ahora, prestar atención es estar presente. Y es una habilidad, de hecho. Mientras más la practiques, mejor te haces para ello. Y tú sabes cuando alguien está prestándote atención a ti en tu vida porque están presentes contigo. Y sabes cuando alguien está presente contigo porque te está prestando atención, ¿sí o no? Todo lo que necesitas es ser un adolescente para entender esto. Entonces, si donde pones tu atención es donde colocas tu energía, entonces, si tú estás presente en este salón conmigo todo el día, hipotéticamente, debe de haber más energía en este salón, ¿sí o no? Pero si comienzas a pensar, ay, Dios mío, es que hubo un partido de fútbol anoche y yo no sé a dónde voy a ir a cenar y no sé con quién voy a ir a cenar y nomás manejar de regreso otra vez a Boulder, no sé, debo de separar las reservaciones para la cena en tal restaurante, ¿a quién invito? ¿No estarán ustedes de acuerdo conmigo en que habrán abandonado el momento presente y su energía está en algún escenario futuro posible? Y como resultado de eso, la energía del salón se reduce. Y no tienes ni la menor idea de lo que yo dije porque no estabas prestándome atención en tu información. Y tu modelo se debilita, ¿sí o no? Ahora, si tú piensas, ay, Dios mío, es que me cae gordo ese miembro del personal y no tuve oportunidad de decirle lo que realmente quería decirle después de la junta. En tu mente estás componiendo un correo electrónico y escribiéndolo, el email, pues tendrás que estar de acuerdo conmigo que has mandado tu atención y tu energía, sacándola del momento presente al pasado, y la energía del salón se reduce, ¿sí o no? Y no tienes ni la menor idea de lo que yo dije porque no estabas prestando atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo dije ayer y anoche que ahora sabemos que si le das a la gente la información correcta, y les prometo que les voy a dar la mejor expresión de cómo entiendo yo la verdad, y luego les quiero dar a ustedes la oportunidad de experimentarlo, de vivirlo. ¿No será esto una buena idea? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la gente se puede mantener presente con la información y aprender esa información, están forjando nuevas conexiones sinápticas en el cerebro. ¿Estamos de acuerdo? El doblar el número de conexiones en su cerebro simplemente prestando atención por una hora, pero si no la repasas, si no piensas, si no la repites, entonces no estás conectando y alambrando, y entonces esos circuitos se cortan en una hora, en un día, y se te olvida lo que aprendiste. Entonces necesita práctica. Vamos a enseñarles eso hoy. Les voy a decir que le enseñen esto a otra persona, eso es lo que les voy a pedir, y entre ustedes dos van a construir el mejor modelo que puedan ustedes para que una vez que has entendido lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, el cómo se debe de hacer más fácil, ¿sí o no? Entonces yo quiero que hagan un trato con la persona que tienen al lado, de que van a construir el mejor modelo de entendimiento que posiblemente puedan. Y si no estuvieran presentes, porque se preguntan, ay, ¿de dónde consiguió esa bufanda tan bonita que trae? Entonces, no estás presente con la información y tu modelo se debilita. Y yo tienes que decir, oye, aguántame, ¿sabes qué? No me acuerdo qué dijo, ni me acuerdo qué dijiste tú, se me fue el momento presente. Pueden tener este tipo de integridad, hagan este trato con la persona que tienen a su lado. Entonces, hay investigaciones sobre esto. Y las investigaciones dicen que si bien es un concepto, una idea que no entiendes, ya sea que estés leyendo un libro, o oyendo un podcast, o estás en una conferencia como hoy,
y no entiendes una palabra o concepto y pasas esa palabra o ese concepto, tu comprensión se reduce incrementalmente y no vas a tener la menor idea dentro de unas cuantas horas, unas cuantas páginas. Cualquier cosa más allá de ese punto no va a tener sentido para ti, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces tienes que detenerte en ese momento y decir, espérame un segundo. No es que quiero que discutas con el concepto. Lo único que quiero es que lo puedas repetir. ¿Podrás hacer eso? Entonces estás agregándole nuevas puntadas a la pintura que estás haciendo en tu cerebro con nuevas costuras, y cuando estás haciendo con diferentes combinaciones estás cambiando de mente, porque la mente es el cerebro en acción. Tenemos que recordarte esta información. No es algo en lo que piensas, o la mayoría de la gente no está pensando en esto todo el tiempo, pero es un estudio de la filosofía, de teoría, la ciencia, información intelectual. Y una vez que empiezas a entenderla y empiezas a construir ese modelo, lo siguiente que estás haciendo entonces es dando un paso hacia la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo entiendo el cambio. Yo trabajo en el cambio todos los santos días de mi vida. Tengo el privilegio de estar frente a públicos y atestiguar sus transformaciones. Y entiendo que un hábito es cuando algo lo has hecho tantas veces que tu cuerpo se convierte en la mente, y ahora el sirviente se convierte en el amo. Y entonces la gente se quiere topar con lo desconocido. Cuando te topas con la orilla de tus creencias, entonces el cuerpo va a hacer hasta lo imposible para tratar de detenernos o tratar de desequilibrarnos. Y si volteas con una persona que tienes al lado en un estado de entusiasmo, muy emocionado por explicar lo que acabas de aprender, y están bostezando enfrente de tu cara, y tú ves que les está rodando la baba por la camisa, y están hablándote con un ojo cerrado, están temblando, haces un trato con la persona que tienes al lado que vas a hacer lo que sea necesario para mantenerse despiertos mutuamente. Por favor, hagan ese trato con la persona de al lado. Ahora, a esa persona que tienen a su lado, denle un abrazo y comencemos. Sí, 2 días y facilitos, ¿eh? 2 días muy facilitos. Muy bien. Ahora, quiero comenzar el día de hoy teniendo tú una conversación con la persona que tienes al lado sobre lo que a ti te encanta de ti mismo, que realmente hiciste muy bien en la meditación cortísima de anoche. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué te salió bien? ¿Qué sucedió que te sentiste, wow, esto fue diferente, fue nuevo, hice esto y produje esto otro? Quiero que puedas verbalizar eso, porque si lo puedes verbalizar, lo podrás hacer de nuevo, ¿sí? Y luego quiero que tengas una conversación con ellos de que si tuvieras otra oportunidad, nomás una chance más de volver a hacerlo, ¿qué cambiarías? ¿En qué trabajarías? ¿Qué mejorarías para poder verbalizar eso para que lo puedas hacer la próxima vez? ¿Qué les parece? Pueden comenzar. Ahora, si el propósito entero de la meditación es superar a la mente analítica, ¿están conmigo? Y lo que separa la mente consciente de la subconsciente es la mente analítica. Y tu neocorteza pensante, esa sede de tu identidad, esta parte del cerebro, te enchufa con la realidad tridimensional. Y si no pudieras ver nada, oler nada, oír nada, probar nada, gustar nada, sentir nada, no tendrías ninguna experiencia de la realidad tridimensional. Entonces nuestros sentidos nos conectan con la realidad tridimensional, ¿sí o no?
Entonces, cuando disminuyes la información sensorial y no estás moviéndote, no estás oyendo nada, no estás comiendo nada, no te estás levantándote, no estás experimentando ni sintiendo, no estás viendo nada, y la música llena el espacio, menos información sensorial a tu cerebro hace que tu neocorteza pensante baje la velocidad. ¿Todavía estás conmigo? Entonces, la neocorteza está ocupada integrando información. Su trabajo es crear significado o coherencia entre lo que está sucediendo allá afuera y lo que está sucediendo aquí adentro. Entonces, estás procesando mucha información sensorial, lo que estoy diciendo, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que estás oyendo, si tienes hambre, si estás cansado, quién está al lado tuyo, lo que huele, en fin, toda esta información está integrándose en el cerebro. Y si estudias al cerebro y sus ondas cerebrales, son patrones de ondas cerebrales beta. ¿Estás todavía conmigo? Y las ondas cerebrales beta nos permiten ser analíticos. Esto es lo que nos permite discernir, lo que nos permite aprender, comparar lo que conocemos versus lo que no conocemos. Para navegar nuestra vida necesitamos esa parte de nuestro cerebro para conectarnos con el mundo. Y cuando despertamos en la mañana y empezamos a percibir luz por los ojos, hay una señal que va al núcleo del cerebro que señaliza al sistema nervioso simpático, que señaliza a la glándula pineal para que haga serotonina, y la serotonina inicia ese proceso de producir esos patrones de ondas cerebrales beta, y estás despierto y consciente de la realidad tridimensional. ¿Estás conmigo todavía? Y la mayoría de ustedes en este momento están en ondas cerebrales beta, pero en ondas cerebrales beta estás separado de tu mente subconsciente porque estás en tu mente consciente, ¿sí o no? Pero si te dijera, se me olvidó decirte que vamos a poner un examen al final de esta mañana. No puedes ir a comer a menos de que pases el examen. Son solamente 125 preguntas. Como que empezarías a inclinarte un poquito más hacia adelante y le subirías un poquito al foco del cerebro y lo pondrías en beta rango medio. Es eustrés. Es estrés. Bueno, te estás preparando para las elecciones o estás preparando para una junta, vas a conocer a mucha gente. Quieres aprenderte sus nombres, poner un poquito más de atención. El cerebro como que se levanta un poquito más y te metes en beta de rango medio. Ahora, cuando estás enojado, frustrado, resentido, impaciente, juzgando, o tienes miedo o ansiedad, te pones en un rango muy, muy alto que se conoce como patrones de ondas beta de altas, que son 3 veces más altos que los patrones beta más bajos del cerebro. En ese nivel alto de beta, repentinamente, ninguna información nueva puede entrar al sistema nervioso que no sea igual a la emoción que estás sintiendo, porque no es relevante. No es el momento de aprender. No es el momento de abrir el corazón. No es el momento de crear. No es el momento de estar sentado porque te van a comer. El gene de supervivencia se enciende y cuando estás en alto beta te vuelves sobreanalítico y te vas alejando cada vez más del sistema operativo donde tienes que hacer esos cambios en esos programas subconscientes. Entonces estás siguiéndome y la gente se atora en este estado, y cuando se atora en este estado es como manejar un carro deportivo en primera velocidad en la supercarretera. Lo vas a quemar tarde o temprano. Entonces la persona que está haciendo supervivencia está en modo de emergencia. El cerebro está despierto. Vienen miedo, ansiedad, preocupación, dolor, sufrimiento o enojo, agresión, frustración, cosas como esas. Y el despertar, tu excitación, le está pidiendo al cerebro que le preste más atención al peligro que hay en el entorno exterior, más atención dentro del cuerpo, porque en supervivencia tienes que cuidar al cuerpo y te vuelves egoísta, le tienes que poner más atención al tiempo, el cuerpo, el ambiente y el tiempo. Y en ondas beta altas, la persona se vuelve muy analítica. ¿Cuántos de ustedes han estado estresados en emergencia, están pensando lo mismo una y otra vez, como en un circuito? Esto se debe a que estás cerrando tu enfoque en el peligro de la causa, y en supervivencia eso es realmente muy bueno. Pero cuando te enfocas demasiado así y tu cerebro se permanece en ese estado de excitación, la mayoría de la gente necesita algo de allá afuera, alguna sustancia exógena, algo de afuera, ir de compras, apostar, videojuegos, drogas, bebidas, lo que sea, algo para cambiar su estado interior. Y ahora dependen de su mundo exterior para cambiar su mundo interior. Ese es un programa subconsciente y están regalándole su poder a eso que les va a ayudar a sedar al cuerpo en el cuerpo. ¿Están todavía conmigo? Volten con la persona que tienen al lado y tengan una conversación vivaz sobre esto. Hablen solamente sobre los patrones de las ondas cerebrales beta.
Entonces, si están de acuerdo ustedes, cuando están en ese estado de excitación, estás cambiado, alterado de alguna manera, no es tu ser normal, estás en emergencia. El cuerpo está diciendo, hey, hay una amenaza ahí, hay peligro allí. Y tú extraes de este campo invisible de energía vital, tu fuerza vital, tu reserva de energía, y la conviertes en química para enfrentarte a ese peligro que está en tu mundo exterior. Y se requiere una gran cantidad de los recursos del cuerpo para poder adaptarse a esa condición, porque cuando estás en emergencia así, tu cuerpo es una prioridad. Y el despertar te hace que le pongas atención a tu cuerpo, más atención a la causa de tu entorno exterior. Entonces ahora estás cerrando tu enfoque a lo que está ahí en el mundo exterior porque tienes que prestarle atención a ese peligro. Y ese despertar causa un tipo muy específico de enfoque que se llama enfoque convergente. Hoy estás conmigo. Y las hormonas del estrés elevan a los sentidos y ahora te vuelves materialista. Y ahora estamos definiendo la realidad tridimensional porque eso es lo que dicen nuestros sentidos que es real. ¿Estás conmigo todavía? Ahora, en este estado, el despertar, la movilización de energía que se crea, la persona que siente este chorro de energía y ahora están preparados. Y en supervivencia tienes tres opciones: correr, huir, luchar o congelarte y esconderte. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado bajo estrés y sienten que necesitan destruir a alguien o que necesitan huir por su vida o que necesitan ir a esconderse en el closet hasta que pasa la cosa? Y la gente se pasa la mayoría de su vida, el 70% de su tiempo, siempre preocupados por el peligro inminente, porque las sustancias químicas todavía están circulando y están buscando el siguiente peligro, porque están percibiendo al mundo a través de la lente de la supervivencia. Estás en modo de emergencia. Ahora, si te está corretando un tiranosaurio rex, qué buena idea es encender ese sistema nervioso autónomo. El sistema innato del cuerpo para el balance, para mantener al cuerpo saludable y balanceado. Tiene que tomar una decisión. Dice, ay Dios mío, ahí están los bigotes, las orejas picudas, las rayas. Esta cosa que está ahí se ve peligrosa. Y dice, ay Dios mío, vamos a movilizar toda la energía que tenemos, no el 20%, no el 40%, ni el 50%, ni el 60%, ni el 80%, toda, el todo por el todo, ¿sí o no? Entonces, si te está correteando un tiranosaurio, ves una amenaza en el ambiente y es algo desconocido y se ve peligroso, movilizas toda esta energía y ahora estás preparado. El sistema nervioso autónomo está diciendo, vamos a entrarle al todo por el todo, porque el cuerpo es la prioridad aquí en este entorno. ¿Cuántos entendieron? Ahora, pero ¿qué tal si no se tratara de un tiranosaurio rex que está esperándote ahí fuera de la cueva? ¿Qué tal si es tu compañero de trabajo que trabaja al lado en el siguiente cubículo? Lo que una vez fue muy adaptativo se vuelve ahora muy mal adaptativo. Y encendemos la respuesta del estrés y ya no lo podemos apagar. Y ahora vamos derechito a la enfermedad, porque ningún organismo puede vivir en este estado de alarma y de emergencia por un periodo prolongado. Estás movilizando esta emergencia para una amenaza en tu mundo exterior, pero no tienes energía en tu mundo interior para crecimiento y reparación. ¿Cuántos entendieron? Entonces la gente se apoya en su medio externo para hacer eso. Ahora, la pregunta es si el gen de la supervivencia está encendido y tu cerebro está en alta beta. Y el propósito de la meditación es ralentizar las ondas cerebrales de beta alta a medio beta a beta más bajo, cruzar un poquito a la mente analítica, entrar en alfa. Cuando este sistema esté encendido, pues ese no es el momento de crear, ¿verdad? Estarás de acuerdo conmigo. Y si las condiciones dependen de sustancias químicas, necesitas el mal empleo, la mala relación, necesitas escuchar las noticias, necesitas el estrés para recibir el estímulo de esas sustancias químicas, entonces la gente se vuelve adicta a una vida que ni les gusta, por eso es tan difícil el cambio. ¿Cuántos de ustedes entendieron? Y cuando esa sustancia química o ese cóctel de sustancias químicas se libera, siempre hay una brecha entre cómo se ven las cosas y cómo son realmente. Y si reaccionas durante ese tiempo, siempre vas a decir lo mismo. Ay, nunca debí haber dicho eso. Caray, nunca debí haber hecho eso. Nunca debí haber mandado ese correo electrónico o ese texto. No debí haber pensado eso.
porque estabas alterado en ese estado. ¿Todavía estás conmigo? Entonces aquí ando yo, en un lugar en el noroeste del Pacífico, en un terreno de 200 y pico de acres. He manejado por ese camino muchas veces con 10 perros, 22 caballos, no sé cuántas cabezas de ganado. Un lugar hermosísimo al lado del río. Y vengo a mi casa de mi día y estoy listo para irme a Costa Rica la siguiente mañana. Traigo la ropa de la tintorería al hombro, traigo mi bolsa de la computadora, voy caminando a mi casa, que está como unos 40 metros de donde me estaciono. Paso por unas piedras muy bonitas, voy caminando por una vereda de rocas hasta mi puerta de enfrente. Voy caminando así, tal cual, y de repente hay una gran roca y al caminar oigo detrás un gruñir detrás de una rocota. Ahora, repentinamente, yo no pienso, vale más que movilice algo de energía. Hay un peligro. Ese sistema innato lo hace por mí. En el momento que mis sentidos oyen algo que no me suena conocido, que no es algo predecible, que no puedo controlar, que no está en un patrón reconocible, me alarmo. Y la alarma, automáticamente el sistema nervioso autónomo automático moviliza todo. Y movilizo toda esta energía. Se me ponen de punta los pelos de la nuca, mis pupilas se dilatan, mi corazón corre, mi respiración se incrementa y ahora todo mi enfoque se pone detrás de esa roca. Y aquí está mi pregunta. Estoy ahí parado. Hay 10 perros en mi propiedad y empiezo a llamar. Chula, Brujo, Camilo, Camelo, nada. Doy otro paso y oigo el grrrr. Ahora aquí está mi pregunta. ¿Este es un momento de meditar? ¿Este es un movimiento para que yo me siente, cierre los ojos y me meta a mi interior? ¿Ese es el momento en que debo de ser vulnerable y abrir mi corazón? ¿Es el momento de comunicarme y aprender? No, este es el momento de huir, esconderme o pelear, ¿sí o no? Y mi instinto me dice, huye, corre. Hay mejores probabilidades de sobrevivir si corro. ¿Por qué querré enfrentarme yo a eso? Entonces me subo al carro de nuevo, bajo por la colina y entonces regreso y veo que había una jaguar con un pequeño cachorro que me decía, no te acerques, lo estoy protegiendo. ¿Entienden eso? El ser humano, entonces, cuando es despertado por sustancias químicas y está encendiendo la respuesta del estrés simplemente con el pensamiento únicamente, cuando están pensando en sus problemas, están produciendo los mismos cambios hormonales como si el evento fuera real, están dando un estímulo, una imagen, y le están dando una respuesta química y están condicionando su cuerpo para que se vuelva dependiente de la excitación de esas sustancias químicas, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Todavía lo entienden? Entonces necesitan la situación difícil de su vida, necesitan esas cosas para recibir el chorro. Entonces, si puedes encender la respuesta al estrés solamente con el pensamiento y esos químicos están condicionados, son adictivos, son condicionadores. La gente se vuelve adicta a sus propios pensamientos, ¿sí o no? Y es un hecho científico que los efectos de largo plazo de las hormonas del estrés presionan los botones genéticos para crear enfermedad y puedes encender esa fuerza del estrés con el puro pensamiento. Y eso quiere decir que tus pensamientos te pueden enfermar. Y tus pensamientos te pueden enfermar. ¿No será posible que tus pensamientos te puedan sanar? Regresemos a la meditación de anoche. Algunos de ustedes batallaron un poco. Muchos de ustedes se dieron por vencidos. Y la investigación que yo estudio sobre el cambio de las ondas cerebrales, desde los 70s y los 80s en la Universidad de Princeton, los investigadores sentados, enchufados a una máquina de biorretroalimentación, haciendo todo lo que puede para cambiar sus ondas cerebrales, relajación, técnicas, contracción, técnicas de respiración, quemando incienso, canturreando, en fin, haciendo todo lo que puede hacer, viendo sus ondas cerebrales y no se están moviendo en lo absoluto. No salen de beta y finalmente dice, olvídate. Y se suelta. Adivinen qué sucede. Entra en alfa. Simplemente dejó de hacer el esfuerzo y se dio por vencido. ¿Entienden? Entonces, si tú estás sentado en una meditación
y tu cuerpo está acondicionado con la frustración, con el resentimiento. Tú lo has hecho eso dando los pensamientos y el sentimiento o reaccionando ante algo o alguien en tu vida continuamente. Y estás ahí sentado y tu cuerpo dice, ay, Dios mío, diantres. Esto no se siente como que soy yo. Lo que se siente como yo es que yo me resiento un poquito, me frustre un poquito. Estás sentado ahí sin hacer nada más que estar sentado quieto y tu cuerpo se va frustrando. Déjame preguntarte una cosa. ¿Qué patrón de onda cerebral estás entrando en él? ¿Cuál? Alto beta, ¿sí o no? Ahora, este es el momento de la verdad. No vas a encender la tele. No vas a ponerte a textar, no vas a llamar a tu mejor amigo para quejarte, sino que vas a tomar una decisión y la decisión es, ¿puedo aplacar al animal? ¿Puedo tranquilizarlo de nuevo en el momento presente y desdoblarme de nuevo en ese espacio? Y si puedes hacerlo, esa es una victoria porque le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, que tú eres la mente y tú estás suprimiendo la actividad de las ondas beta y alta beta. Y eso es una victoria. Y tu cuerpo va a decir, no, no me gusta esto. Y tú repentinamente empiezas a sentir los químicos de la frustración que hacen que tu cerebro se vuelva más analítico. ¿Qué estoy haciendo con esto? Caray, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si me cae bien el doctor, yo no sé si me voy a querer el fin de semana. Me cae gorda la persona que tengo al lado, ¿por qué esa persona está teniendo un orgasmo? Y yo, no, ¿qué está pasando? Estoy haciéndolo mal. Necesito un estudio del cerebro. Ahora, esa es la mente analítica que te está metiendo en beta, ¿verdad? Escúchame. Tienes una de dos opciones. Abrir los ojos y terminar, y eso sería natural y normal. Yo no puedo meditar y crearte una creencia basada en ese momento, o vas a decir, estoy en la mera orilla. Estoy en el límite de lo conocido. Mi cuerpo tiene miedo de dar un paso a lo desconocido. Tengo que aplacar esos pensamientos, nada más calmar al cerebro pensante y pasar de un enfoque estrecho a un enfoque amplio. Voy a seguir practicando, abrir mi conciencia y conectarme con ese campo invisible que está tanto dentro de ti como en todo tu derredor. Y voy a ir de un enfoque convergente a un enfoque divergente. Y en el momento que empiezas a percibir al espacio, a sentir al espacio, no estás analizando ni pensando, sino sintiendo. Y si ya no estás analizando y pensando, ya no estás activando esos circuitos en tu cerebro y tu neocorteza se desacelera de ondas beta a ondas alfa. ¿Cómo sé esto? Pues porque lo he medido miles de veces. Voltea con la persona que tienes al lado y explícale cómo puede pasar de beta a alfa. Ahora, ¿cuántos de ustedes todavía están conmigo? Entonces, si no has hecho eso y has estado haciendo alguna otra cosa, entonces tienes que romper el hábito de lo que has estado haciendo e intentar algo diferente y va a ser incómodo, ¿sí o no? Pero la persistencia y la práctica y la repetición te hacen desarrollar una habilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y si sigues practicándolo y si vas a saber en el momento en el que tu cuerpo dice, me voy a empezar a excitar ahorita y vas a sentirlo antes de que eso suceda, dices, e inmediatamente de que eso suceda, lo aplacas. Y ahora te adelantaste a él, ¿estamos de acuerdo? Y si practicaras esto una y otra vez, ¿no podías hacer eso con tus ojos abiertos también en tu vida normal, sí o no? Entonces, no se te olvide ahora que mientras más fuerte sea la emoción que sientes de alguna causación de tu entorno exterior, más le prestas atención, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si donde colocas tu atención es donde colocas tu energía y tú asocias al juicio con tu jefe, al odio con tu enemigo, a la culpa con tus padres, al miedo con tu trabajo, en fin, lo que sea, estás dándole tu vida o tu fuerza vital o tu atención a esa persona o ese problema. Y puedes estar utilizando esa energía para crear tu futuro. Y como estás regalándole tu poder a esa causa, bueno, pues eso está quitándote la mayor parte de tu atención, ¿sí o no? Entonces, si estás sentado en una meditación y tu cuerpo quiere sentir resentimiento, quiere sentir miedo, quiere sentir enojo, quiere sentir odio, y estás viendo al cuerpo hacer eso, simplemente estando sentado quieto y estás aplacando al cuerpo de nuevo, asentándolo, superando esa emoción, no estarás de acuerdo conmigo en que si le puedes bajar el volumen a esa emoción, entonces le quitarás tu atención a esa persona o ese problema porque ya no tienes la emoción asociada con eso, ¿sí o no?
Y entonces empiezas a romper el vínculo energético que te mantiene conectado con todos los elementos, personas, objetos, cosas, lugares de tu realidad conocida. Y ahora empiezas a recuperar energía hacia ti y empiezas a construir tu propio campo electromagnético. Y ahora tienes energía para sanar, ahora tienes energía para crear un nuevo futuro. Tú ya estás conmigo y el cuerpo como que toma una pose diferente, se relaja y se abandona en el momento presente. Y el sistema nervioso autónomo dice, ahora es seguro. Y repentinamente el corazón se empieza a abrir, empieza a hacerse coherente, empiezas a relajarte. Las ondas cerebrales empiezan a ralentizarse todavía más y repentinamente pasas de supervivencia a estar listo para crear. ¿Cuántos entendieron? Entonces, la investigación que se ha hecho en la Universidad de Stanford desde los últimos 20 años más o menos, con grandes científicos, dice que el estrés es creado por la percepción de que las cosas van a empeorar. La falta de control o la pérdida de control y la inhabilidad para predecir el siguiente momento. Pasas de lo conocido a lo desconocido, ¿sí o no? ¿Y no será curioso que cuando vivimos conforme a las hormonas del estrés y esos sistemas están encendidos, lo primero que tratamos de hacer es tratar de controlarlo todo, de tratar de predecirlo todo? Tenemos la percepción de que las cosas están haciendo peor y nos agarramos, nos aferrando a desear que no vayan a ser peores las cosas. Y de todos los potenciales infinitos del campo cuántico, vas a escoger el peor de los escenarios en tu mente y te vas a preparar para lo peor. Y vas a combinar un pensamiento de una realidad futura con la emoción asociada del miedo. Y el pensamiento y el sentimiento, el estímulo y la respuesta está condicionando al cuerpo para que se convierta en la mente del miedo. Y estás programándole miedo al cuerpo. ¿Cuándo ustedes están conmigo? Y a eso yo le llamaría una imaginación limitada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la persona depende de ese pensamiento para ese sentimiento, para esa excitación. No estás consciente de eso. Podía pasarme toda la tarde, el resto del día de hoy, mostrándoles scan tras scan, tras scan, tras scan cerebral, tras scan cerebral, de gente que en 4 días o en 7 días han cambiado completamente su cerebro y han superado la ansiedad, superado a la depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad es prepararse para lo peor en el futuro y la depresión es revivir en el pasado. Y muchas veces la gente que tiene ansiedad tiene depresión, la gente que tiene depresión tiene ansiedad porque no están en el momento presente. Entonces tú dime, o dile a ese profesional, a ese doctor, a ese dentista, a ese doctor que no quiere cruzar un puente o que no quiere salir de su casa porque está así de vigilante. Se necesita un gran acto de conciencia, de estar consciente, de voluntad, de pescar ese pensamiento o pescar ese pensamiento que va a producir ese sentimiento y regresar al momento presente. Y eso es inhibición. Y el caos que ocurre en el cuerpo, el 50% de una persona, justo antes de un cambio, cuando estamos viendo un scan funcional durante una meditación de 2 horas, el cerebro se desorganiza completamente. Es el momento en que quieren darse por vencido. Es el momento en que dicen, esto no funciona. Este es el momento en que el doctor está allá atrás, está comiendo Kentucky Fried Chicken en lugar de estar aquí. Ese es el momento, ese es el límite, esa es la orilla. Y mucha gente, debido a que se ha entrenado, dice, lo voy a intentar una vez más, y se sueltan. Ya no hacen el esfuerzo, simplemente siguen las instrucciones. No esperan que nada suceda, simplemente se rinden, siguen la fórmula. Y lo siguiente que sabes es que se les abre el corazón de par en par. Su cerebro se superorganiza, empiezan a descargar información, se sienten conectados, tienen un momento trascendente. Y ellos en todo el tiempo pensaban que estaban haciendo, como decía yo anoche, su meditación mal. La estaban haciendo bien. Llegaron a la orilla y lograron romper. Y dejan de ser la misma persona para siempre. ¿Sigues conmigo? Entonces el estrés es creado por la pérdida de control. El estrés es creado por la percepción de que las cosas van a empeorar, de que no puedes predecir algo. Eso es lo desconocido, ¿estamos de acuerdo? Y el gen de supervivencia dice, ante lo desconocido, tienes que estar en supervivencia porque no sabes qué va a pasar. Es peligroso. Ahora piensa en esto. Cuando estás ante la pistola de esas sustancias químicas, estás tratando de controlarlo todo en tu vida, todas las personas, tu jefe, tus compañeros, tus hijos, tu pareja, tu teléfono celular, tu computadora, tu WhatsApp, donde duermes, donde trabajas, donde vives.
Tienes una red neurológica en tu cerebro asignada a cada una de esas cosas porque las has experimentado, ¿sí o no? Y como las has experimentado, tienes una emoción asociada con ellos, ¿sí o no? Puede ser que utilices a tu enemigo para reafirmar tu condicionamiento de odio. Y si se muere tu enemigo, tienes que buscarte otro, porque en eso depende, ¿sí o no? Entonces piensa en esto. Cuando estás en ese estado de lo impredecible o lo desconocido, donde no puedes controlar todo en tu vida, empiezas a cambiar tu atención de una persona a una cosa, a otra persona, a otra cosa, a otro problema, a otro lugar, otra junta, otro email. Y al ir haciendo eso muy rápidamente, cambiando tu atención, va activando estas redes neurológicas de tu cerebro que están asignadas a todo lo conocido de tu vida, ¿sí o no? Y como una especie de tormenta eléctrica en las nubes, tu cerebro empieza a dispararse de manera muy incoherente y se empieza a compartimentalizar. Y es como una casa dividida en contra de sí misma, nos fragmentamos. ¿Cuántos entendieron? Y el cerebro, si estudias el cerebro, cuando eso sucede, el cerebro está muy desintegrado, está muy incoherente. Y cuando tu cerebro es incoherente, tú eres incoherente. ¿Cuántos entendieron? Volteen con la persona que tienen al lado y explíquenle eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes entendieron eso porque lo han experimentado? Sí. Ahora, puedes encender la respuesta al estrés con el puro pensamiento. Esto quiere decir entonces que todos y cada uno de los días la gente está activando estos circuitos individuales y esos circuitos que están conectados con su jefe, el pensar en su jefe, el pensar en su colaborador. Esos circuitos son experiencias o redes neurológicas que representan al pasado, ¿sí o no? Y todos y cada una de esas experiencias tienen una emoción asociada. Entonces piensan en su jefe y sienten juicio, piensan en su enemigo, sienten odio, piensan en su ex, sienten resentimiento. Y todo lo que están haciendo es condicionar a su cerebro y a su cuerpo en el pasado, ¿sí o no? Ahora, quieres tomar a tu cuerpo, sacarlo del pasado y traerlo al momento presente. Pero el cuerpo se ha convertido en la mente y te está diciendo, yo no estoy seguro de esto desconocido. No te va muy bien con lo desconocido. Si no lo puedes predecir, no lo puedes controlar. Entonces, mejor sigues sufriendo. De hecho, estás feliz siendo infeliz. Te funciona muy bien. Porque ahora puedes recibir toda la atención de la gente que te rodea sufriendo. ¿Por qué dar eso? Por supuesto que no estás consciente de eso. Y por supuesto estás esperando que alguien venga y te diga, ¿qué te pasa? Dices, es que esa persona, esa cosa, esa condición me está controlando cómo me siento y cómo pienso. Y si esa cosa externa está controlando tus sentimientos y tus pensamientos, eres víctima de cualquier cosa de tu entorno exterior. Y cuando las cosas son muy buenas, entonces estás de muy buen humor. Y cuando las cosas andan muy mal, entonces estás de muy mal humor. Y tú eres simplemente un resultado de lo que está pasando en tu entorno exterior. Y ahora tu personalidad no está creando a tu realidad personal, sino que tu realidad personal está creando a tu personalidad. Tu entorno está controlando cómo sientes y cómo piensas. ¿Estás todavía conmigo? Ahora, la persona tiene que sentarse a meditar y cerrar sus ojos y el cuerpo dice, a ver, ¿por cuánto tiempo vas a hacer esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Y empiezas a sentirte frustrado, empiezas a sentir miedo, sufrimiento, y el cerebro te dice, abre los ojos, date por vencido. Pues, digo, ¿por cuánto tiempo va a durar esto? Y la gente se vuelve vigilante. Dice, no puedo meditar. Pues porque el cuerpo está acelerándose. Pero si entiendes la fórmula de cómo bajarle a eso, te lo juro que si sigues practicando eso, volviendo a aplacar al cuerpo en el momento presente, sacándole el pasado, ya no anticipando ni poniendo tu atención en el futuro conocido y desinvirtiendo tu energía de ese de futuro predecible, trayéndole de nuevo al momento presente, entonces haces campo para lo desconocido en tu vida. Vamos, ¿estás conmigo? Y se requiere un gran esfuerzo, un nivel de energía muy superior al sufrimiento, a la culpabilidad, al miedo. Se necesita un nivel mayor de conciencia que estar inconsciente para hacer esto. Y si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y sin embargo, la gente que ahí aguanta todos los días está acondicionando su cuerpo con una mente nueva. El efecto colateral de eso es que el cuerpo ya no está atormentado por el pasado, porque el cuerpo es objetivo. Es la mente inconsciente, no sabe la diferencia entre una experiencia real que está creando la esfuerzo de estrés y lo que estás haciendo solo con el pensamiento. Y si estás viviendo conforme a la misma emoción, te levantas en la mañana
borrón ni cuenta nueva. A ver, no siento nada. Déjame echar entender un poquito de sufrimiento. Déjame pensar en mis problemas para sentirme otra vez como mí mismo. Y sin embargo no está consciente de que está haciendo, pero está buscando ese conocimiento familiar, ese sentimiento familiar conocido de que es ellos mismos. Y en el momento que sienten las emociones están en el pasado. Y si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y tus sentimientos son el lenguaje del cuerpo, entonces la mayoría de la gente comienza su día con todo su estado de ser en el pasado familiar. Y si está en el pasado familiar, eso es lo conocido. Y entonces van a querer producir el futuro, ¿verdad? Y si puedes predecir el sentimiento y la emoción de todas las experiencias de tu vida, y las emociones y los sentimientos son un registro del pasado, tu pasado va a ser tu futuro, ¿sí o no? Y por eso la gente no puede levantarse en la mañana, ¿no? Porque el cuerpo ya sabe que no va a suceder nada nuevo porque no están interesados en nada desconocido. Están interesados en poder predecir el sentimiento de todas las cosas de su vida. Y ese futuro predecible es lo conocido también. Y el único lugar donde ocurre lo desconocido es en el momento presente eterno. Ustedes están conmigo. Ahora piensen en esto. Donde colocas tu atención, ahí es donde colocas tu energía. Y si todos los días dices, no me voy a levantar de mi meditación hasta que esté en el momento presente, entonces ya se inició el juego. Ya te saliste de las gradas y estás en el campo. Ahora estás en el juego, porque ahora estás trabajando para este momento presente y tu cuerpo te va a mandar todos estos programas y tú sientes todo eso en tu cuerpo y vas a decir, ya lo sé. Y ahora estás haciendo tu meditación bien. Porque tu cuerpo no quiere estar ahí, estás trabajando con él, estás enseñando, lo estás condicionando de que es seguro estar en lo desconocido. Lo estás entrenando. Yo he observado a las personas en los eventos de una semana entera. Andan por todos lados el primer día, los primeros 2 días. Se trata de superarse a sí mismo. Les doy numerosas oportunidades, muchas oportunidades para superarse a sí mismos. Les doy muchas oportunidades para conectarse con ese campo y tarde o temprano empiezan a discurrirlo, a entenderlo, empiezan a captarlo. Y cuando empiezan a romper a través de ese segundo o tercer día, cada día los estiro un poquito más hacia lo desconocido. Yo sé que quieren darse por vencidos. Yo sé que quieren parar, pero nadie más está parando. Entonces siguen otro poquito. Se estiran fuera de lo conocido en lo desconocido. Están seguros, nada pasa. Y el cuerpo empieza a rendirse y a relajarse más en el momento presente, estar más presente. Y si sigues practicando y dominando el momento presente y rompes, ¿no estarás de acuerdo conmigo que cuando comiences tu día vas a estar más presente con todo el mundo, vas a ser más amante, vas a estar más conectado, vas a estar más consciente porque habrás superado algún aspecto de tu persona que te mantiene inconsciente en tu vida, ¿sí o no? Y aquí es donde las cosas se vuelven extrañas porque dicen, oye, ya cambió de medicamento, mira, algo anda, no me está diciendo algo. ¿Por qué? Porque estás feliz sin ninguna razón, el cuerpo ya no está atormentado. Piensa en esto. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. No conoce la diferencia entre una experiencia de tu vida que crea una emoción y la emoción con la que tú comienzas tu día para reafirmar quién tú crees que eres de tu pasado, ¿sí? Estás todavía conmigo. Y si no puedes pensar más grande de cómo te sientes, tus sentimientos se han convertido en el modo de pensar y estás pensando en el pasado, tu cuerpo cree que está en exactamente la misma experiencia pasada 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ahora, piensa en esto, porque dicen que el entorno señaliza el gen. ¿Han oído eso? Pero el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, ¿sí o no? Entonces, si estás viviendo conforme a la misma emoción todos los días, estás señalando los mismos genes del mismo modo y los genes hacen proteínas y las proteínas son responsables de la estructura y la función de tu cuerpo y la expresión de las proteínas es la expresión de la vida y sigues seleccionando e instruyendo a los mismos genes. Y si las hormonas del estrés desregulan a los genes y crean enfermedad, ahora te diriges a un resultado genético en tu vida. No has hecho nada malo, simplemente estás tardándote mucho tiempo porque estás viviendo conforme a la misma emoción que te mantiene en el pasado y tu cuerpo cree que está en esa misma condición ambiental y los genes empiezan a desgastarse, haciendo copia de copia de copia de copia de copia de copia y empezamos a hacer proteínas más chafas, más corrientes y el cuerpo empieza a descomponerse. ¿Cuántos de ustedes entendieron? Volteen con la persona que tienen al lado y tengan una conversación vivaz sobre esto. Entonces, ¿qué tal si una persona comienza su día con una tabla rasa, con una hoja en blanco y dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno para sentirme como un fracasado.
Y en el momento que empieza a buscar circuitos en su cerebro, las memorias de ciertas condiciones de su vida que empiezan a producir ciertas sustancias químicas para que se sientan como fracasados. Entonces, no estás de acuerdo conmigo que en el momento que te sientes como un fracasado, empiezas a pensar como un fracasado, empiezas a pensar que eres un fracaso, te vas a sentir más como un fracaso, ¿sí o no? Y una vez que el cuerpo lo seca con el cuerpo y dice, sí, eres bastante miserable, eres todo un fracaso y vas a generar más pensamientos así. Y entonces te metes en esos circuitos. La gente se atora en eso. Lo único que hace es tomar una imagen y un sentimiento, un pensamiento y un sentimiento, estímulo, respuesta, y estás condicionando tu cuerpo para que se convierta en la mente del fracaso, ¿sí o no? Entonces tendrás que estar de acuerdo conmigo, ya sea que sea sufrimiento, dolor, infelicidad o miedo. Para que puedas tú cambiar, tienes que superar a tu cuerpo, ¿sí o no? Porque cambiar es ser superior a tu cuerpo. Y si te levantas todas las mañanas y en el momento que te entras en contacto con el sentimiento familiar que se llama tú, que está asociado con todas las redes de tu cerebro, que representan a tu banco de memoria del ser y de tus experiencias pasadas, una vez que la persona esté en ese estado, bueno, pues pasa por una serie de comportamientos rutinarios predecibles en su futuro. Y un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos inconscientes que se adquieren a través de la repetición. Sigue haciendo algo tantas veces que el cuerpo lo sabe hacer mejor que la mente, ¿sí o no? Entonces se levanta la gente en la mañana, se pone en contacto con su sentimiento familiar. Dicen, ay, mi vida es terrible, porque esa es la historia que se cuentan a sí mismos. Y vemos a la vida a través de la historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces se meten a su teléfono celular, van a checar su website, van a checar, ay, me están buscando, mira esta foto en Facebook, déjame mandar una foto de regreso. Voy a hacer Instagram, voy a hacer un tweet, ahora soy un Twitter, hoy voy a hacer LinkedIn, mis correos. Y ahora se conectan con todo lo conocido en su vida, ¿sí o no? Y repentinamente todo eso los está haciendo pensar de modos conocidos. Y el 90% de los pensamientos que tienes son iguales que ayer. Como decíamos anoche, puedes tomar ayer y ponerlo en el mañana porque están en una rutina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se ponen de pie, se levantan igual, acarician al gato, piensan en el baño y se van al baño, porque es donde están poniendo su atención. Hacen una serie de comportamientos rutinarios y luego tiene el pensamiento de la cafetera y su cuerpo sigue a su mente a la cafetera, hace una serie de cosas inconscientes, tienen experiencia, anticipan los sentimientos, dicen, ahora tengo que darme una ducha, piensan en la regadera y sigue su cuerpo a la mente y hacen una serie de comportamientos rutinarios que siguieron ayer, o por supuesto que no están conscientes de ello, y mientras están en la regadera, tienen el pensamiento creativo de vestirse y ¡boom!, están vestidos, se sientan en el mismo lugar, comen su cereal con la misma cuchara, con el mismo tazón, bebiendo té de su taza favorita, nadie más toca esa taza, están viendo la tele, checando sus mails. Se van a trabajar el mismo día, utilizando la misma estación de radio, ven a la misma gente, hacen las mismas cosas. Terminan el trabajo, se van a la tienda, volteas a la derecha. El 90% de las personas cuando entran a la tienda dan vuelta a la derecha y caminas por los mismos pasillos, compras la misma comida, te pones en la cola, juzgas a la persona que está comprando todo ese Diet Coke que compraron y estás juzgándola. Y estás siendo espiritual mientras estás haciéndolo, ¿verdad? Y luego te vas a tu casa y cocinas los mismos alimentos, te comes con la misma gente y ves los mismos programas de televisión porque necesitas a la televisión para controlar tus emociones y luego tienes que llamar a tu hermana y quejarte con ella y luego se queja contigo, entonces tú te quejas más y por supuesto se necesitan mutuamente para reafirmar esa emoción. Y luego, por supuesto, tienes que checar tus emails, tienes que surfear en la internet por un ratito, un texto, te ves al espejo, te lavas los dientes, primero de un lado, luego del otro lado, arriba, abajo, no estás consciente, te pones tus lociones, tus pociones, tus cremas, te metes a la cama, empiezas a leer unas páginas, te duermes y el día siguiente haces exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos tomar ayer y nada más hacerle así, ¡pum!, predecible, aquí está, mañana. Y diríamos entonces que eso es karma. Eso es karma. Karma. Estás viviendo la misma vida todos los santos días, pero nadie te lo está haciendo. No hay nadie que te lo esté haciendo. Tú lo estás haciendo porque tú estás en un programa. Hay un programa y has perdido tu libre albedrío a ese programa. Y tu cuerpo te lleva a ti como la mente al futuro predecible con base a lo que hiciste en el pasado. Se requiere toda una crisis, un trauma
un diagnóstico, una pérdida para parar eso. Entonces la gente se siente tan miserable, tan horrible, tan espantosa, que ya no tienen ganas de contestar sus textos, ya no quieren contestar sus emails, ya no están llamando a su mejor amigo para quejarse, ya no quieren salir a cenar, están rompiendo todos sus acuerdos. Y ahora, como se sienten tan mal, se pueden ver a sí mismos por primera vez. Y pueden observar sus pensamientos porque no son sus pensamientos. Ya no están dentro de la jarra. Cuando estás dentro de la jarra no puedes ver la etiqueta, están afuera, ya no son ellos mismos y pueden verse a sí mismos por primera vez desde afuera. Y en neurociencia esto se conoce como metacognición. Y el acto de observar sus pensamientos, hacerse consciente de sus comportamientos y notar sus sentimientos, les dice que ya no están inconscientemente en el programa, sino que se vuelven conscientes de su ser inconsciente y salen de su biología. Y encender esa luz en un lugar oscuro es incómodo. La mayoría de la gente no lo quiere hacer. Necesitan una crisis para hacerlo porque se habrán acorralado en una esquina. Y lo que yo les digo es, ¿por qué esperar eso? Si puedes aprender y ahorrarte todo el sufrimiento, si puedes aprender a cambiar en un estado de gozo e inspiración, ¿cuál escoges? La gente está despertando y está definiéndose con una visión del futuro todos los días. Y entienden que el cambio significa que se van a sentir incómodos, se van a sentir en lo desconocido, poco familiar. Va a haber algo desconocido, no vas a poder pronosticar el siguiente momento porque ya no eres la misma persona. Y la parte más difícil del cambio es no escoger lo mismo que el día anterior. Y en el momento que tú decides hacer una decisión diferente, prepárate porque se va a sentir incómodo y ahora estás en lo desconocido. Estás en el lugar de incertidumbre. Y ese es el lugar perfecto para crear desde ahí. ¿Estás conmigo todavía? Y no tienes que pasar del ser viejo al nuevo y cruzar el cambio y cruzar ese río del cambio. La gente va a decir, ah, caray, voy a esperar a que venga mi riqueza para que se lleve mi carencia. Ese es el viejo modelo de la realidad, porque el sentimiento de carencia es lo que está reafirmando la carencia. Y no puedes traer carencia al futuro si quieres ser abundante, tienes que superarlo, eso. Y del mismo modo, la gente que siente alguna condición de salud, dice la persona, ¿por qué no es sanado? Pues porque no te has aprendido la fórmula. Tienes que practicar la fórmula. Tienes que aprender la habilidad de cómo sanar. No nada más sanas porque cambiaste de opinión. Porque les digo, ¿cuánto tiempo te tardaste en crear eso? Pues estaba infeliz durante 35 años. Bueno, puede ser que te requieras un poquito de tiempo para cambiar eso. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, hay huellas que están siendo planteadas en nuestra comunidad y la gente las está siguiendo. Y la gente que se para en el escenario con una enfermedad genética para la cual la ciencia médica no tiene solución, escuchan esa historia. A los 2 años y medio esa persona estuvo insistiendo todos los días. Ese gen fue señalizado cuando yo era niño, niña, mi papá hizo esto, era alcohólico y tuvieron que superar todas esas emociones. Y todos los días practicaron, todos los días. Era lo único, no había otra esperanza para ellos. Y escuchas esa historia y no es glamorosa. Escuchas esa historia y cómo la condición llegó y el cuerpo empeoró antes de mejorar. Y la persona llegó a un punto en su vida que estaba tan contenta con su vida, tan llena de amor y tan agradecida por los cambios que había hecho, que no le importaba la enfermedad y en ese momento desapareció. Ella cuenta esa historia. Alguien del público con la misma condición genética la ve y dice, si ella puede, yo lo puedo hacer. Y lo hace en 2 meses en lugar de 2 años y medio. Eso está ahí siguiendo las huellas. ¿Siguen conmigo? Entonces, cuando estás frente a la situación de esas hormonas del estrés y estás sentado en una junta del staff y esa persona está hablando y te imaginas cómo los puedes ahogar del cuello, ahorcarlos, no te das cuenta de que estás pisando el freno y el acelerador al mismo tiempo. Estás sentado quietecito, pero estás pasando otras sustancias químicas por tu cuerpo y tu corazón se acelera porque está acelerándose, porque tiene que mandarle más sangre a las extremidades para que huyas, ocultas o pelees. Pero tú estás ahí sentadito, como pisando el freno y el acelerador al mismo tiempo, y el corazón empieza a latir muy incoherentemente porque no estás yendo a ninguna parte y empiezas a condicionar al corazón para que se vuelva incoherente y entonces dejas de confiar en ti mismo, dejas de confiar en tu futuro. Y cuando crees en ti mismo, crees en el futuro y crees en las posibilidades. Y cuando crees en las posibilidades, crees en ti mismo. Y la gente cuando está bajo estas sustancias químicas, cuando es materialista, si no puede ver futuro, no existe. Porque lo están buscando y dicen, ¿por qué no está aquí? Bueno, porque están acondicionados de que debe de estar aquí y ahora.
Y el pensamiento de tu futuro crea el sentimiento de separación de él en lugar de conexión con él. Vamos, ¿están siguiéndome? Entonces la persona está esperando algún alivio de su entorno exterior. Por favor, por favor, por favor, llévate esto, que se vaya para que yo pueda sentir el alivio. Pero es la emoción del alivio lo que se lo va a llevar. ¿Tú estás conmigo? ¿Tiene sentido? Voltea con la persona que tienes al lado y explícale eso. Entonces, aguanten unos momentitos más y luego tomamos un descanso. ¿Pueden todavía? Muy bien, entonces, cuando estás viviendo según las hormonas del estrés y los sentidos se aguzan y te vuelves materialista y te estás enfocando en el pensamiento, estás enfocándote en el mundo de lo material. Y cuando cambias tu atención de una atención a una junta, a una persona, a otro problema, a otro lugar, a otra cosa, estás activando todas esas redes neurológicas asociadas en tu cerebro y estás haciendo que tu cerebro sea incoherente, ¿sí o no? Entonces estamos de acuerdo que si estás sentado en el tráfico y está corriéndote el corazón y tienes que llegar a alguna parte y no llegas, pues te estás entrenando tu corazón, condicionándolo para que lata fuera de orden, ¿sí o no? Y la energía sale del cuerpo y del cerebro y está entrando a los centros bajos, los centros adrenales, está consumiendo la mayor parte de tu energía y estás tomando la fuerza vital que está alrededor de tu cuerpo, este campo invisible de luz e información, y estás tomando ese recurso y lo estás convirtiendo en sustancias químicas y el campo alrededor de tu cuerpo se va encogiendo y te sientes cada vez más denso, más como materia y menos como energía, más como partícula, menos como onda. Y te sientes separado de todas y todas las cosas de tu vida, porque los sentidos nos están engañando con la ilusión de que estamos separados de todo y de todos. Y sin embargo, en el campo unificado, en el campo cuántico, es un campo invisible de energía que conecta todo lo material. De hecho, es la razón por la que existe un mundo material. ¿Tú estás conmigo? Entonces, cuando estás viviendo con los chorros de supervivencia y vives en la separación, experimentas separación entre ti y yo. Y si te ves un poco distinto, me voy a querer separar todavía otro poquito más, ¿sí? Y luego estoy yo aquí y yo estoy viviendo en supervivencia y mis sueños están allá bien lejos, porque como dije anoche, tu cerebro va a estimar cuánto tiempo te vas a tardar en conseguir esa nueva casa, en ese nuevo carro, y ahora estás separado de este lugar de conciencia, de otro lugar de conciencia, de tu futuro. Y cuando hay una separación entre dos puntos de conciencia, entre donde estás tú ahora y otro punto de conciencia, si tú eres materia tratando de cambiar la materia, vas a arrastrar a tu cuerpo a través del espacio para llegar a ello, y se va a necesitar tiempo, y se va a necesitar mucho tiempo para que tus sueños se hagan realidad. Y después de 30 años, cuando finalmente lo consigas, vas a estar demasiado cansado para disfrutar de ello, ¿sí o no? Entonces, vivimos en un dominio donde hay una cantidad infinita de espacio. El espacio es eterno, ¿estamos de acuerdo? Y el modo en que experimentamos el tiempo es que pasamos moviéndonos a través del espacio. Aquí hay un punto de conciencia. Yo dispenso, estoy consciente que estoy aquí local, el espacio y el tiempo, y otro punto de conciencia que está allá, donde está esa puerta ahí atrás. Tengo un punto de conciencia aquí y otro punto de conciencia allá. Si me muevo de un punto de conciencia al otro punto de conciencia, a través del espacio, voy experimentando el tiempo, voy cerrando el espacio, ¿sí? Si eres la materia tratando de cambiar la materia porque te engañas con la ilusión de la realidad tridimensional y hay energía que te está conectando a ti con nada ni con nadie porque no lo puedes ver, pues simplemente de que no lo puedas ver no quiere decir que no exista. ¿Cuántos de ustedes creen que el campo cuántico existe? Bueno, pues ha sido medido, pero si tú no lo puedes ver y no tienes una experiencia de él, no existe para ti. Si no estás consciente de él, no existe para ti tampoco. ¿Estamos? En otras palabras, ¿cuánto de tu día de estar despierto le pones atención a ese campo y a esa energía? ¿Y cuánto de tu tiempo del día le pones tu atención a la materia? Nada más tengo curiosidad, si donde colocas tu atención es donde colocas tu energía, estás poniéndole toda tu atención a la realidad tridimensional y ahora tendrás que jugar conforme a las reglas de la física newtoniana. Quiere decir que tienes que jugar materia contra materia y te vas a necesitar tiempo para conseguir lo que quieres. ¿Estás conmigo todavía? Entonces, cuando estás viviendo así y eres materia tratando de cambiar a la materia, entonces tratas de controlar los resultados, de forzar los resultados, de predecir los resultados, manipulamos por los resultados, competimos por los resultados, luchamos por los resultados, porque eso es lo único que
podemos hacer cuando somos materia tratando de cambiar la materia. Y ese mismo estado va creando más las emociones de enojo, de agresión, de frustración, de juicio, de competencia, de envidia, de celos, de inseguridad, de miedo, de ansiedad, de dolor, de sufrimiento, de culpa, vergüenza, desesperanza, impotencia. Todas esas cosas provienen de las hormonas del estrés y la psicología los llama estados normales de conciencia humanos. Son en realidad estados alterados de conciencia, ¿sí o no? Estás en el cambio, en el río del cambio. Y si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, y tu personalidad actual que está aquí ha creado tu realidad personal, que es tu vida. Entonces, si quieres crear una nueva vida, una nueva realidad personal, tienes que cambiar a tu personalidad, ¿sí o no? Tienes que empezar a pensar en lo que has estado pensando. Hacerte consciente de cómo actúas, cómo hablas, nota cómo te sientes. Y actúa como un observador. El hecho de observar esos estados empieza a objetivar a tu ser subjetivo, ¿sí? Y entonces cuando haces esto, empiezas a tener que comenzar primero ya no siendo el viejo ser. Y el único modo en que puedes hacer eso es haciéndote consciente de todos esos pensamientos inconscientes y esos comportamientos inconscientes, esas emociones inconscientes y esas reacciones. Tan consciente de esos estados inconscientes que ya no vuelves a estar inconsciente en tu día de vigilia. ¿Estamos? Porque regresarías a tu viejo ser. Entonces, en lugar de comenzar tu día de la manera rutinaria o las emociones del pasado, ¿por qué no entonces preguntarte, bueno, ¿quién quiero ser yo cuando abra los ojos? ¿Qué pensamientos quiero activar y conectar en mi cerebro? ¿A qué le quiero poner mi atención y mi energía? ¿Qué comportamientos quiero demostrar hoy? Y cerrar tus ojos y ensayar el acto de ensayar quién vas a ser mentalmente y qué decisiones vas a tomar. Tu cerebro estando en el momento presente, el cerebro no sabe la diferencia entre el mundo real y lo que te estás imaginando solo en el pensamiento. Y empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que se vea como si ese futuro ya ocurrió. Ahora ya no es un récord del pasado, sino un mapa del futuro. Y si sigues haciendo esto, el hardware se convierte en el programa de software. Y quién sabe, tal vez vas a empezar a actuar como una persona feliz. No hay magia, instalas la circuitería, ¿sí o no? Ahora aquí la parte interesante, porque esta es la ilusión conforme a la cual vivimos todos los días. La mayoría de la gente está en el programa de que necesita algo afuera para cambiar su modo de sentir. Necesitan que su riqueza realmente les llegue para sentir abundancia. Necesitan su éxito para sentirse poderosos. Necesitan un evento de su mundo para que les quite el vacío, para que se sientan sanos. Están esperando que ocurra su sanación para sentir gratitud y plenitud. Están esperando el momento místico para sentir asombro. Están esperando la nueva relación para sentir amor. ¿Saben? Causa y efecto. Esperando que algo de allá afuera cambie cómo nos sentimos por dentro. Pero si cómo pensamos y sentimos crea nuestra vida y la persona vive en carencia, está reafirmando las mismas condiciones de su vida, ¿sí o no? Entonces piensa en esto. Si tú le puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente cómo se siente ese futuro antes de que ocurra, eso quiere decir que en el momento que empiezas a sentir abundancia, estás generando riqueza. En el momento que sientes plenitud, empieza tu sanación. En el momento que te sientes poderoso, estás dando un paso hacia tu éxito. En el momento que te enamoras de ti mismo y de la vida, creas iguales en tu vida. En el momento que sientes asombro por la vida, vas a tener una experiencia mística. Y eso es causando un efecto, ¿sí o no? Y no hay una sola persona en este salón que sea tan especial o tan único que esté excluido de esa ecuación. Entonces, si el entorno señaliza al gen, a ver, muevan la cabeza, y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, dame un sí con la cabeza. Entonces, si la persona empieza a experimentar las emociones del futuro antes de que ocurran, están señalando al gen antes del medio ambiente. ¿Sí o no? Y mientras más fuerte sea la emoción que sientan, más atención le ponen a las imágenes de su mente, podríamos decir que están recordando su futuro. Y biológicamente es como recordar el pasado. En otras palabras, la traición, el choque, el trauma que les afectó en el pasado hizo que congelaran la imagen y tomaran una instantánea. Y eso es lo que se conoce como memoria de largo plazo. Y ahora piensan neurológicamente dentro de los circuitos de esas experiencias pasadas y sienten dentro de las emociones de las fronteras de esas emociones. Ahora, ¿cómo borras eso?
No hay ninguna terapia del habla que va a hacer esto. Cuando una persona tiene una visión del futuro, y todo el mundo ha hecho esto por lo menos una vez en su vida, todo el mundo ha hecho algo sorprendente. ¿Qué fue lo que hiciste? Te dio una idea descabellada. Te hiciste una pregunta como, ¿alguien más es feliz? Yo podría ser feliz. ¿Alguien más está en forma? Yo podría estar en forma. Si alguien ha bajado este peso, yo lo puedo bajar. Si alguien ha conseguido ese empleo, yo también puedo. ¿Qué pasaría si yo tuviera el sueño, el empleo de mis sueños? Repentinamente tienes esta idea salvaje de un nuevo negocio. Tienes una visión. Y en el momento que tienes esa visión en tu mente, el lóbulo frontal se enciende, el mundo creativo del cerebro dice, mira, aquí están todos los recursos que tengo, aquí está toda la materia prima, y empieza a seleccionar diferentes redes neurológicas, cosas que has aprendido intelectualmente, conocimientos y experiencias que has tenido, y las junta de manera inconsútil, y tienes una imagen, y eso es lo que tienes, que se llama intención. Has seleccionado un nuevo potencial del campo cuántico. Para la persona apasionada, el pensamiento del cerebro se convirtió en una experiencia, el producto final de una experiencia se llama emoción, y el cuerpo empieza a probar el futuro. El cuerpo empieza a tener una muestra del futuro, y su cuerpo y su cerebro están alineados con ese destino. En otras palabras, han cambiado a su cuerpo y a su cerebro de su realidad pasada a su realidad futura y presente. Y tú has sentido eso, la emoción que sentiste con esa nueva inspiración, eso te hizo que le pusieras atención a la imagen de tu mente. Y mientras más fuerte la emoción, si la emoción es superior a la traición y al choque, empiezan a cambiar tu biología, ¿sí o no? Vamos. Y esto lo has hecho tú, y repentinamente estás totalmente inspirado, estás alineado con un nuevo futuro, y no hay persona, cosa o experiencia que te va a estorbar entre tú y eso, porque tú lo has sentido. Y tu cuerpo recibió la señal, y tú recibiste una muestra del futuro antes de que ocurriera, y tú estás seleccionando un gen nuevo, y tu cuerpo dice, esta es nueva información. Estabas seleccionando al gen antes del ambiente. Tú no estabas esperando que eso sucediera para sentir esa emoción, le estabas mostrando a tu cuerpo cómo se iba a sentir. Tú estás conmigo, ahora piensa en esto, porque una vez que la energía llega al corazón, llega al cerebro, y una vez que empiezas a enamorarte de tu sueño, y ese corazón empieza a ser coherente, es como golpear en un tambor, dejar caer piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra de manera rítmica, en un lago plácido, y estás creando ondas, y el corazón empiece a crear un campo magnético ambiente que llega hasta 3 metros. Ya no estás desconectado, ya no estás separado, ya empiezas a sentirte conectado con algo superior, y esa energía es una frecuencia, y esa frecuencia puede llevar al pensamiento de tu salud, puede portar el pensamiento de la riqueza. Este es tu centro de creatividad, y ahora te sientes conectado, y ese pensamiento, esa información que lleva esa frecuencia, está transmitiendo toda una nueva característica electromagnética. Y lo que tú transmitas al campo, este experimento con el vecino, es como obtener una señal de Wi-Fi. Tu cerebro es coherente, tu corazón es coherente, y estás conectado con la información. Y dime, con un cerebro incoherente, con un corazón incoherente, si crees que eres más materia y menos energía, porque le estás poniendo atención a la materia, ¿cómo te conectas con el campo? No hay señal de Wi-Fi, estás separado, estás desconectado, ¿todavía no estás siguiendo? Y ese corazón empieza a latir en ritmo, y puede portar el pensamiento de tu nueva carrera, de tu nueva vida. Y el pensamiento, la energía del sufrimiento, no puede portar el pensamiento de tu nueva vida. Lleva un conjunto de pensamientos muy diferentes. Tú estás conmigo, y una vez que llega la energía aquí, llega al cerebro, y el cerebro tiene más energía con la cual crear. Esto es amplificar energía hacia el cerebro. Y ahora repentinamente sacas un papelito y empiezas a escribir todas las decisiones que vas a tomar, todas las cosas que vas a hacer, todas las metas y experiencias, y todas las experiencias que vais escribiendo, sientes más esas emociones, y acabas de hacer algo brillante. Entonces sacaste un papelito, escribiste los pensamientos que no van a pasar por ti sin que te des cuenta. Estoy demasiado cansado, no quiero hacer esto. Te hiciste consciente de ellos y dijiste, eso no me va a estorbar, no me va a impedir llegar a eso. Entonces
Anotaste los pensamientos, las decisiones que dejas de tomar, las experiencias y las personas de las cuales que te tienes que mantener alejada para que te seduzcan al viejo ser. Y tú tienes muy claramente esas emociones que te van a mantener conectado con el pasado, que te van a hacer que dejes de ver tu futuro, porque lo has estado viendo a través de la lente del pasado. Y si todos los días te recuerdas a ti mismo quién ya no quieres ser y te recuerdas quién sí quieres ser, y ese proceso biológico de desaprender y aprender, de romper el hábito del viejo ser y reinventar el nuevo ser, si tú mantienes viva esa visión en tu mente todos los santos días recordándote de ella y empiezas a que tus comportamientos coincidan con tus intenciones y empiezas a confiar en ese futuro, llega un momento en que empiezas a recibir retroalimentación de tu medio ambiente, oportunidades, sincronicidades, serendipias, coincidencias, diosidencias. El universo te está lanzando migajas y tú dices, vale más que yo siga haciendo esto. No voy a dejar de hacer esto ahora porque está sucediendo algo. Empiezas a creer que eres más el creador de tu vida y menos la víctima de tu vida y estás sonriendo sin razón alguna. Como que sabes que algo te va a suceder, nada más no sabes cuándo. Pero eso qué te importa. Simplemente estás manteniendo elevado tu nivel de energía. ¿Tú estás conmigo? Y cuando sientes esa energía y estás transmitiendo esa característica al campo y hay una correlación, entonces sincronizas con ese potencial y hay sincronicidades en tu vida. Y en el momento que reaccionas al tráfico, que reaccionas a tu colaborador, que reaccionas a la noticia y sientes emociones diferentes, te acabas de desconectar de la energía de tu futuro y regresaste a la energía de tu pasado. Y si me dices, fue esa persona, fue la noticia lo que me hizo, te digo, regresaste de nuevo en el programa inconsciente de ser víctima, creyendo que tu mundo exterior controla tus pensamientos y tus sentimientos. ¿Tú estás conmigo? Pero tienes una decisión que hacer. Tú tienes una elección y puedes preguntar al final del día, ¿dónde caí de gracia? ¿Dónde lo perdí? Y calibras de nuevo con la energía de tu futuro y te haces muy bueno para esto y lo puedes hacer con los ojos abiertos mientras que estés sentado ahí en el embotellamiento de tránsito. En lugar de frustrarte e impacientarte, te sintonizas con tu futuro. Tú estás conmigo y repentinamente llegas a un punto en tu vida en que sabes lo que va a suceder. Le quitas el pie al acelerador, llega a ti y cuando llega a ti ya no se trata del evento, ya no se trata de la cosa. Se trata del hecho de que tú lo creaste y ahora estás más pleno, eres más paciente con la gente, más amante con la gente, más bondadoso con la gente, más generoso con la gente, porque sientes como que tú hiciste algo sobrenatural y te sientes tan grandioso que el único modo en que puedes demostrar esa grandeza es con un don, con un regalo. Mira, yo no lo necesito, tómalo, es tuyo. Hemos conocido gente aquí en este trabajo que han creado riqueza, han creado $500,000 en un día o 2 días. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron cuando lo recibieron? Lo regalaron la mitad. ¿Por qué? Pues porque querían creer que lo podían volver a hacer. ¿Y por qué no tratarlo e intentarlo de nuevo? ¿Estás conmigo todavía? Y tuvieron que dejar atrás su carencia para poder llegar ahí. Y tenían 1000 razones para sentir carencia. Y dijeron, eso no me lo llevo al futuro. Y todos los días estaban acondicionando su cuerpo para que se convirtiera en la mente de la dignidad, dignos de recibir. Y no se levantaban de su meditación hasta no sentir eso. Imagínenselo. Y cuando se sentían así, su trabajo era mantener ese estado modificado de mente y de cuerpo durante todo el día. Y si haces eso, prepárate, porque te van a suceder cosas reales en tu vida. Entonces aquí está la pregunta antes de tomar el descanso. Puedes creer en un futuro que no puedes ver o experimentar con tus sentidos todavía, pero que lo has pensado tantas veces en tu mente que tu cerebro literalmente ha cambiado para verse como si ya hubiera ocurrido ese evento, sí o no. Las investigaciones más recientes de neurociencia y neuroplasticidad dicen que puedes cambiar tu cerebro para que se parezca como si ya ocurrió a través de un ensayo mental. Esto es plasticidad mental. Puedes seleccionar un nuevo potencial en el campo cuántico. ¿Cuántos existen? Díganlo. Muchísimos. Puedes emocionalmente abrazar ese futuro antes de que se haga manifestado, al grado de que tu cuerpo, como la mente subconsciente, ya cree que está viviendo esa realidad futura en el momento presente y estás analizando nuevos genes de nuevos modos para cambiar a tu cuerpo para que se vea como si el evento ya ocurrió. ¿Será posible? Las investigaciones más recientes en epigenética dicen que esto es absolutamente posible. De hecho, lo he medido yo. Ahora, el cuerpo ha cambiado físicamente para parecer como si el evento ya ocurrió.
Y mientras más la persona va seleccionando ese potencial, esa intención clara, ese cerebro coherente, con una emoción elevada, con un corazón coherente y transmitiendo toda una nueva característica electromagnética, mientras más lo hacen, más se familiarizan con eso, más fuerte es la emoción que sienten, más le prestan atención a ese futuro y ahora están pensando neurológicamente dentro de los circuitos de que ya ocurrió. Sienten con las emociones de que ya ocurrió, ya no lo están buscando como estás buscándolo si sienten que ya lo tienen. No hay nada que buscar, como que se siente que ya lo hicieron y están más en el momento presente. ¿Todavía están conmigo? Entonces, aquí está la parte más cool de todo, más chévere. Si hay evidencia física en el cuerpo o en el cerebro para que se parezca como si ya ocurrió, relájate, porque te va a encontrar a ti, te va a salir al encuentro, lo vas a traer hacia ti y te va a llegar de un modo que ni siquiera se te hubiera ocurrido, que no puedas predecir, que no lo esperarías. Eso es lo desconocido, ¿sí o no? Y te va a sacudir tu mundo. Y no va a dejar la menor duda de que lo que hiciste dentro de ti produjo ese efecto fuera de ti, ¿sí o no? Y vas a empezar a correlacionar los cambios que hiciste en tu interior con los cambios que hiciste en el exterior de ti. Vas a poner atención a lo que hiciste y lo vas a volver a hacer. Y ahora vas a creer más que tú eres el creador de tu vida, más que la víctima de tu vida. ¿Tú estás conmigo? Y yo te digo, he entrevistado a cientos y cientos y cientos de personas que han creado vidas sorprendentes, se han sanado, lo que sea, tenido experiencias místicas y sabes que todos han llegado al punto en que simplemente tomaron la decisión de decir, yo simplemente voy a hacer esto. Tomaron la decisión con tal firmeza de intención que la actitud de esa intención llevaba un nivel de energía que era superior a los programas alambrados en su cerebro, superiores a las emociones condicionadas en su cuerpo. Y esa decisión hizo que su cuerpo respondiera nuevamente. Y tuvieron un momento en su vida en que nunca se les va a olvidar. Dicen, es el momento en que cambié de decisión, tomé la decisión y en ese momento cambió todo. Y nada cambia hasta que no cambies tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Tú ahí estás conmigo. Y cuando ese instante, cuando ese momento ocurre, acabo de estar con alguien muy recientemente que creó una vida fabulosa, sorprendente. Y simplemente está ocupadísimo regalando, dando. Miras atrás a tu vida entera y he leído testimonios de personas que tuvieron pasados brutales, turbulentos, horribles, que están felices y que son gente funcional libre. Miran a todo su pasado y desde un alto nivel de conciencia voltean a ver y no quieren cambiar nada, ni una pizca, porque los llevó a este momento presente. Y ese es el momento en que el pasado deja de existir. ¿Todos están conmigo? Y ahora, la parte más difícil de esto es darte el tiempo para hacerlo. Hacer el tiempo, y sí, es una habilidad y sí se requiere práctica, porque cuando finalmente te puedes desconectar de tu cuerpo, sabes, si estás viviendo conforme a las hormonas del estrés, tú crees que tú eres tu cuerpo, pero tú no eres tu cuerpo, tú eres la conciencia que está utilizando ese cuerpo. Ese es como el disfraz que traes a la fiesta de disfraces. Y la gente define a la gente, las relaciones, objetos, las cosas que tienen, donde viven, y viven en un futuro, en un pasado familiar, y estás viviendo conforme a las emociones del estrés y pones toda tu atención en lo interno exterior, entonces estás poniendo toda tu atención en esta realidad tridimensional y tienes que jugar conforme a sus reglas. Le quitas tu atención al cuerpo, le quitas tu atención a la gente de tu vida, a los objetos, a las cosas, los lugares donde vives, donde duermes, el lugar donde trabajas, y superas el tiempo lineal. Ahora estás abandonando esta realidad tridimensional, estás abandonando lo conocido, estás quitándole tu atención al mundo de lo material y lo estás poniendo en ese campo cuántico, ese campo unificado que literalmente conecta todo lo físico y lo material, literalmente. Y si creas desde el campo en lugar de desde la materia, algo sorprendente ocurre, porque cuando puedes cambiar tu energía desde el campo y hay una correlación vibracional entre tu energía y algún potencial del campo cuántico y estás creando desde esa fuente, ese campo unificado, ahora ya no tienes que ir a ninguna parte para conseguirlo. Tú eres el vórtice. Tú estás creando desde el campo que está creando la materia y ahora empiezas a atraer la materia, a atraer eventos, a atraer experiencias a ti. Ahora, un punto de conciencia, tú, y tu otro punto de conciencia, tu sueño, empiezas a colapsar esos dos puntos de conciencia y cuando haces eso colapsas al tiempo y empiezas a traer las sincronías hacia ti y tu energía se sincroniza con ese futuro. Y es un modo mucho mejor de crear, ¿no les parece? Y todo lo que tienes que hacer es aplicar la fórmula.
practicar coherencia cerebral. Y lo vamos a practicar este fin de semana para que realmente te vuelvas bueno para ello. Y vamos a practicar la coherencia de corazón. Y quiero que te arriesgues, que abras tu corazón hacia una nueva vida. No analices cómo se hace, simplemente confía. Y vamos a pasar por las emociones que activan este centro. Y cuando puedes meter energía en este centro y puedes conectarte con este futuro de corazón, con tu corazón, vas a entender que si el pensamiento lanza la señal y el sentimiento atrae el evento hacia ti, el pensamiento es la carga eléctrica y el campo es el campo magnético, y estás transmitiendo una característica electromagnética desde tu identidad hacia el nuevo campo y sincronizas esa energía y ahora tienes una señal de Wi-Fi. Debes de esperar lo inesperado en tu vida y tienes que poder mantener ese estado modificado de mente y de cuerpo todo el día. ¿Estamos de acuerdo? Y no estarás de acuerdo conmigo entre cuando esa sincronicidad empieza a ocurrir, el gozo, el asombro, la emoción, el asombro que sientes por estos eventos van a causar que con esta energía la utilices para crear el siguiente, ¿sí o no? Y cuando sientes un poquito de temor, miedo, dolor, tristeza, vas a decir, ese es mi cuerpo que quiere las emociones del pasado, y tomas una decisión diferente, ¿sí o no? Y como les dije anoche, gente ordinaria en todo el mundo está haciendo lo extraordinario. Y ahora estamos viendo que nuestros estudiantes están haciendo tan buenos para esto, que cuando empiezan a abrir su enfoque y abrir su conciencia y empiezan a conectarse con ese campo unificado, cuya característica es el orden, es la plenitud, la unidad, es el amor puro. No tengo palabras para eso. Niveles más elevados de orden, su biología empieza a organizarse, a ordenarse, su cerebro se vuelve más pleno, su corazón se hace más pleno. Y ahora esa energía que se mete en la biología. ¿Todos están conmigo? Y repentinamente esos diferentes compartimentos del cerebro que estaban totalmente subdivididos antes, empiezan a sincronizarse. La parte de enfrente del cerebro habla con la parte de atrás del cerebro. Lo vemos. Y le podemos decir a un neurocientífico, mira esto. En el momento que vemos esto, el lado cerebro del izquierdo empieza a hablar con el lado derecho. Y digo, aguanta, mira, espérate. Y esa persona empieza a tener más sincronización. Lo que sincroniza en el cerebro se vincula en el cerebro y empiezan a crearse más grandes comunidades, más unión de estos dos contrarios, la unión de las polaridades, de las dualidades, de la plenitud. Y cuando ese cerebro se empieza a unificar, el corazón empieza a entrarle de lleno también. La persona se tiene tan plena. Podemos ver a esa persona en un scan cerebral y hay lágrimas de gozo rodando por su cara. Se siente tan maravilloso que no puede desear nada. ¿Cómo puedes desear algo si te tienes pleno? Cuando te sientes pleno, sientes que tienes todo. Así de natural te sientes. Y entonces el cuerpo empieza a confiar y se relaja y descansa y se restaura. Está tan relajado, tan colocado en el momento presente que empieza a quedarse dormido. Y la mente consciente está despierta todavía. Estás en teta. Y cuando estás en teta, estás muy abierto a la información, eres muy programable ante la nueva información. El portal entre la mente subconsciente y la inconsciente y la consciente está abierto, pero de par en par. Puedes pasar por ahí cualquier cosa. Y si puedes enseñarle a una persona, y ahí es donde estamos nosotros, en estos niveles de teta bajo, donde la mente la neocorteza está, la mente analítica dormida. Les enseñas a sintonizar la energía y cuando hacen eso correctamente, cuando se sintonizan con una frecuencia, este sistema se cierra y entra el sistema nervioso autónomo. Están inconscientes en ese cerebro límbico, el sistema nervioso autónomo, cuya chamba es producir orden. Y entonces el sistema nervioso autónomo empieza a procesar una frecuencia mucho más elevada. Hemos medido esto y ahora ese sistema nervioso autónomo que controla y coordina todos los demás sistemas está lanzando un señal, un mensaje coherente a las células, los tejidos, órganos del cuerpo, y repentinamente el cuerpo, el sistema nervioso autónomo empieza a sanar. Su trabajo es crear orden y balance, y ese despertar teta empieza a crear gamma. Y ahora el sistema nervioso simpático se enciende y esa persona siente un nivel de éxtasis, de gozo, de despertar que no tiene nada que ver con las hormonas del estrés, sino es información que viene de sus sentidos de la realidad tridimensional. Es información que se lleva sobre la frecuencia y el radioreceptor del cerebro se enciende y ahora ese cerebro empieza a procesar, a transducir frecuencias en imágenes profundas y esa persona está teniendo un momento trascendental que los cambia para toda su vida. El efecto colateral de eso es una sanación instantánea. El efecto colateral de eso es una epifanía.
que entiende uno toda su vida. Hay gente que en el escenario simplemente dice, ya lo entendí, valió la pena, ahora entiendo por qué me tuvo que suceder todo esto. Han superado su pasado en ese momento. Y la memoria sin la emoción de la carga es lo que se llama sabiduría. Y ese es el nombre del juego. Y nadie te puede arrebatar eso. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos aquí a las 11:05. Lo han hecho muy bien. Nos vemos entonces.